Hola, buen día. Estimados alumnos, les doy la más cordial bienvenida a nuestra sesión número 3 de nuestro módulo 14. Les agradezco mucho su asistencia. Bueno, ahora tuve que realizar la sesión un poquito antes, un día antes, y tempranito porque, como les decía, estoy en proceso de tener a mi bebé, entonces mañana tengo cita con el doctor y bueno, ya ahorita quiero apresurarme con todo esto. Entonces, bueno, como les decía, estamos ya en semana 3, estamos trabajando en la unidad 3, que va a ser el de sistemas vivos. Mi nombre es Carla Rocío Lina del Real y soy su asesora facilitadora durante este módulo 14. Y vamos a dar inicio con nuestra sesión. Respecto a la orden de nuestra sesión, bueno, pues vamos a estar en presentación y bienvenida. Vamos a ver recursos y actividades de esta semana. Vamos a ver ejemplos, bueno, no ejemplos, vamos a ver explicaciones breves sobre la actividad integradora 5 y 6, sugerencias para realizar sus actividades, fuentes de consulta y la frase de la semana, junto con el espacio de dudas. Los recursos que tenemos para trabajar esta semana, bueno, pues ya saben que vienen ahí en plataforma, importante palomearlos, revisar cada uno de ellos y revisarlos, darnos cuenta de cómo están. Son varios videos, son varias infografías. Viene el cuaderno de prácticas, que es bien importante, el cual sería un documento que se queda con nosotros y que nos ayuda a estar trabajando y elaborando las actividades para ir desarrollando todo lo que estamos haciendo durante este módulo. Las actividades formativas de esta semana son dos cuestionarios, es seres vivos y biomoléculas y organismos y energía. Recuerden que son de opción múltiple, estos no tienen un peso tal cual en su actividad, en su calificación final, pero recuerden que las actividades formativas nos van a ayudar para saber cómo estamos avanzando. Tenemos la actividad socioemocional, que es un proyecto en colaboración, les recuerdo que esta la van a realizar con su tutora, ya que pues ella les realiza sus actividades y ella es la que está al tanto de todo lo que son las actividades socioemocionales. Viene también un espacio donde nos dicen, opina sobre tu asesor virtual facilitador y tu tutor. Es importante, por favor, que respondan esta sección y que den su opinión sobre nuestra forma de trabajar. Nosotros no tenemos acceso a los resultados hasta meses después, entonces ustedes no tengan miedo de decir lo que realmente piensan, lo que sienten en este módulo del acompañamiento que les da una servidora como facilitadora, así como su tutora. Entonces es importante porque esto nos ayuda pues a crecer en nuestra forma de trabajar. Entonces, bueno, importante que respondan esta actividad. Y tenemos nuestras actividades integradoras, que es la actividad integradora 5, los seres vivos, y la actividad integradora 6, la nutrición. Ambos son reportes en procesador de textos. Son actividades, pues bueno, no tan complicadas tecnológicamente como tal vez pudo presentarse el video en semana 1 y la presentación con audio en semana 2, pero estos reportes, bueno, pues son importantes, no complicados, pero bien importantes realizarlos. Entonces, bueno, realmente las actividades pues van a estar un poquito más tranquilas. Ok, vamos a ver la actividad integradora 5, que es los seres vivos. Para nuestra actividad integradora 5, nos piden que identifiquemos 8 características de los seres vivos. Vamos a crear una tabla comparativa en donde vamos a colocar las características y vamos a colocar una imagen que va a ilustrar cada una de estas características. Después de realizar este cuadro comparativo, pues vamos a realizar un breve escrito donde vamos a escribir y describir los procesos vitales. ¿Qué son los procesos vitales? Ya que pusimos las características de los seres vivos, ahora vamos a hablar de los procesos vitales. Va a ser un espacio de 8 a 10 renglones, no es mucho, un párrafo. Y luego van a hacer después de esto otro cuadro, pero ahora van a colocar las características de los organismos unicelulares y de las características de los organismos pluricelulares. Nos piden 5 características por cada uno. Entonces, bueno, pues va a ser un cuadro comparativo con 5 características de cada uno de estos organismos.
vamos a vamos a investigar sobre dos organismos unicelulares utilizados en la industria alimenticia y vamos a mencionar 3 ejemplos de del uso de cada uno de ellos dentro de la industria. Entonces, en total serían 6 ejemplos y 2 organismos unicelulares, ¿ok? Y vamos a elaborar por último una conclusión de media cuartilla en la que vamos a explicar la importancia del conocimiento científico para el estudio de los seres vivos. Esta sería nuestra actividad integradora 5. Si se fijan, no es complicada, no es difícil, es una actividad integradora muy bonita. Para empezar, chicos, es importante identificar cuáles son las características de los seres vivos. Todos los seres vivos compartimos ciertas características, no importa si eres un perro, si eres una planta, si eres un hongo, si eres una serpiente. Todos los seres vivos van a tener ciertas características compartidas. Las características que compartimos son 8. Es crecimiento, que pues ya sabemos que es el aumento de volumen de manera integral conforme va avanzando el tiempo de vida. El metabolismo, que va a ser un conjunto de reacciones que implican intercambio de energía y materiales entre el organismo y su ambiente. La reproducción, que va a ser la capacidad que tiene cualquier organismo vivo de dar origen a otra vida semejante a él. La estructura, que es compleja y altamente organizada, pero es la estructura del mismo ser vivo, el cómo está estructurada sus células, el cómo de los átomos pasan las moléculas y luego se va armando hasta que se van haciendo las células y bueno, va creciendo esto. La organización, que va de los niveles abióticos a los bióticos. La homeostasis, que es la manera de mantener un equilibrio dentro de la estructura y el ambiente interno del ser vivo. La irritabilidad, que es la capacidad que se tiene para responder a los estímulos exteriores. Y la adaptación, que es la que se adecua a los cambios ambientales. Aquí tengo yo varias imágenes. Ustedes recuerden qué es lo que tienen que hacer en su actividad. Bueno, pues recuerden que la irritabilidad, es la capacidad que tiene el ser vivo de reaccionar. ¿Qué pasa? Si hace calor, pues obviamente vas a querer estar descubierto de ropa. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener un cierto equilibrio corporal. Si hace frío, pues vas a tener que estar arropado. ¿Para qué? Para poder mantener ese equilibrio. La irritabilidad, será esa característica la cual pues va a ayudar al ser vivo a mantener un equilibrio dentro de él. Recuerden la reproducción. Respecto a la reproducción tenemos 2 tipos de reproducción, la reproducción sexual y la asexual. Dentro de la sexual también existen 2 tipos, que será la sexual directa y la sexual indirecta. En la reproducción sexual directa tiene que haber una unión de 2 géneros, femenino y masculino, para que pueda haber una cópula y realizar el tener, un acto sexual como tal, para poder procrear. Y en la indirecta es como con las plantas, que existe también una parte sexual femenina y una parte sexual masculina, pero se lleva a cabo por medio de la polinización. Entonces, no hay una necesidad de juntarse las 2 plantas tal cual, porque para eso existen las abejas, para eso existen las mariposas, incluso el mismo viento ayuda a polinizar las plantas. Esta sería la reproducción sexual indirecta. Y la reproducción asexual es cuando un mismo ser vivo corta una parte de él y de ahí se genera otro. Entonces, un ejemplo de una reproducción asexual serán las estrellas de mar, las cuales se van a reproducir. Si se corta, de ahí mismo vuelve a obtener otro proceso. El crecimiento, recordamos que es la forma en cómo vamos vamos a poner la palabra evolucionar, la cual no sería muy correcta, pero es la forma en cómo vamos creciendo en características, pensamiento y cómo pues nuestras células de alguna manera pues van llegando a una madurez hasta llegar al punto donde ya se utilizaron todas las células de una manera pues adecuada. Este es el crecimiento, todos los seres vivos lo compartimos. El metabolismo es la manera en la cual los seres vivos hacemos una conversión para la energía. Recuerden que pues la energía es necesaria para llevar a cabo los procesos vitales.
Entonces, en el anabolismo, bueno, el metabolismo tiene dos partes, el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo es cuando parte de moléculas pequeñas, eh, se le suma la energía y va a producir moléculas complejas, las cuales serán utilizadas dentro del organismo, o bien el catabolismo, que introduce moléculas complejas al organismo y luego va a descomponerlas en moléculas pequeñas y va a expulsar energía, la cual es necesaria para llevar a cabo los procesos vitales. La estructura de los seres vivos, como les decía, bueno, pues su base principal y fundamental será la célula, la cual pues dependerá si es una célula animal o una célula vegetal, pero de manera general pues es la forma en cómo está estructurada la célula dentro de todos los seres vivos. Tenemos la organización. La organización era lo que les decía, que va de lo más pequeño a lo más alto. Los niveles de organización dentro del cuerpo humano partirá de un nivel subatómico, donde les decía que están los eh, um, átomos, donde están electrones, protones, neutrones, los elementos, que fue lo que estuvimos viendo en semana 1 y 2, se puede decir. Y luego se van uniendo a un nivel atómico, donde estos elementos van a formar átomos, y luego estos átomos se van a unir para formar moléculas. Posterior a la formación de las moléculas vendrá la formación de las células. Y ya cuando se tienen las células, bueno, pues entonces estas células se unirán de cierta manera, de la cual van a hacer un cierto trabajo específico formando un tejido. Por ejemplo, las células del corazón y las células del hígado pues no son iguales, son diferentes, ya que van a formar un tejido, el cual va a producir un órgano que va a realizar una cierta función específica. Al unirse los órganos, al realizar un cierto trabajo todos juntos, van a hacer lo que es el nivel del sistema. Ya cuando se tiene el sistema, que es el sistema inmunológico, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, pues ya tenemos lo que es todo el aparato que ya involucra todo el cuerpo, hasta llegar al nivel del organismo o del ser vivo en sí. Y luego también existía después, cuando estamos formados en familias, en pareja, y luego en familia, y luego en comunidad, y luego en ciudades, y así va creciendo. Siempre vamos de lo más pequeño a lo más grande. Esto es a lo que se refiere respecto a la organización. Respecto a lo que es la homeostasis es la manera, de alguna manera, en la cual siempre tenemos que tener un cierto equilibrio de algo que pasa de manera automática dentro de nuestro cuerpo. Por ejemplo, un ejemplo de homeostasis será la regulación de la concentración de glucosa en la sangre. Esto pasa de manera en que nosotros no nos damos cuenta, simplemente está sucediendo. Realiza el páncreas estos procesos donde va a hacer un equilibrio de lo que es la sangre, de la glucosa, perdón, en la sangre. ¿Para qué? Para que los niveles de azúcar pues no aumenten. Entonces, de esta manera se mantiene un equilibrio dentro de nosotros que no nos damos cuenta. Lo que es la regulación de la presión arterial, también pues la presión, recordemos que debe de tener un cierto equilibrio, la cual no puede estar ni muy arriba ni muy abajo, y esa se mantiene de una manera natural. Nosotros ni siquiera nos damos cuenta que está sucediendo. La respiración, la regulación de la concentración de oxígeno y de monóxido de carbono dentro de nosotros, pues también es algo que pasa sin darnos cuenta. La regulación de la temperatura interna de nuestro cuerpo también es algo que sucede sin que nosotros conscientemente lo estemos regulando, como la irritabilidad, que nos dice la forma consciente que nosotros tenemos estas alteraciones. Lo que se refiere a la homeostasis, esto ocurre pero de una manera natural y autónoma dentro de nuestro cuerpo, que es como la capacidad de mantener el equilibrio dentro de. Y lo que es la parte de adaptación, recuerden, pues todos los seres vivos tenemos esa capacidad de adaptarnos. Aquí hay pues dos ejemplos de una adaptación respecto a lo que es el camuflaje. Tenemos uno que es el insecto hoja, que es este que está aquí, y tenemos esta que es una lagartijita que también parece una hoja por su vida, perdón, por su piel. Esta es una forma de
pero es una lagartija. Este es un insecto. Entonces, bueno, esto es a lo que se refiere a adaptación. Y pues adaptación realmente todos tenemos esa capacidad, todos los seres vivos. Otra cosa, respecto a lo que es nuestro segundo cuadro, donde nos piden las 5 características, pues tendremos que investigar lo que son los organismos unicelulares a grandes rasgos. Los organismos unicelulares serán los organismos que solamente están compuestos por una única célula, y los pluricelulares son todos los organismos pues, que ya tienen varias células unidas y son los que producen una estructura más compleja. ¿Ok? Esas serían las diferencias a grandes rasgos. Ustedes van a ver 5 de cada una y aparte van a investigar acerca de 2 unicelulares utilizados en la industria alimenticia. Eso es respecto a nuestra actividad integradora 5. Pasamos a nuestra actividad integradora 6. Y bueno, tenemos que nuestra actividad integradora 6 será la nutrición. Primero nos dicen que investiguemos sobre los tipos de nutrición. Existen 2 tipos de nutrición, autótrofa y heterótrofa. Van a realizar una explicación de manera de introducción sobre la diferencia que existe entre estos 2 tipos de nutrición. Posterior a eso van a realizar un cuadro o un listado con 3 ejemplos de organismos autótrofos y 3 heterótrofos. Recuerden, aquí son 3 ejemplos de organismos. Van a explicar la relación entre materia y energía que se tiene en la nutrición celular. Van a realizar una descripción de las funciones de 4 biomoléculas esenciales para la vida y van a explicar la importancia que tiene el anabolismo y el catabolismo en el proceso de nutrición. Vamos a ver, eso es lo que se refiere a nuestra actividad integradora 6, serían pues las indicaciones que se deben de realizar. Les recuerdo, existen 2 tipos de nutrición. Para empezar, existe una gran diversidad de formas en las que los organismos se nutren y adquieren la energía. La energía que los seres vivos necesitan para producir vaya, desde el movimiento, desde la respiración, desde todo lo que pasa dentro de nuestro organismo requiere de energía. Digamos que es la gasolina que nosotros necesitamos para trabajar, y esa gasolina se llama ATP. Este tipo de energía dentro de los seres vivos es el adenosintrifosfato. Y esta energía es la que se necesita para que las células dentro de nuestro organismo pues estén funcionando. Y para metabolizar todos los alimentos. ¿Qué es esto de metabolizar? Que todo el alimento que entra se trabaja de una manera que después se descompone y podemos meter cada parte en donde es necesario. Los tipos de alimentación, como les había dicho, son la heterótrofa y la autótrofa. Dentro de la autótrofa existen 2 tipos de seres vivos autótrofos, que serán los fotótrofos y los quimiótrofos. Los fotótrofos son, por ejemplo, las plantas, los que necesitan de la fotosíntesis para producir sus alimentos, y los quimiótrofos van a ser los que necesitan de un cierto proceso químico para producir su alimentación dentro de ellos. ¿Ok? Estos serían estos tipos. Tenemos dentro de la alimentación heterótrofa, tenemos los seres vivos heterótrofos, que son los herbívoros, carnívoros, omnívoros, hematófagos y los saporófagos. Los herbívoros van a ser los que consumen solamente plantas, carnívoros van a ser los que consumen solamente carne, omnívoros van a ser los que consumen tanto plantas como carne. Hematófagos van a ser los que se alimentan de sangre, y los saprófagos se los dejo de tarea, pero tiene que ver con los hongos, la saponificación. Entonces, bueno, ahí ustedes investigan porque se me fue la onda, cuál es el de saprófagos, y no me gusta echar mentiras. Entonces, por favor, investiguenlo para que sepan exactamente cuáles son este tipo de alimentación de estos seres vivos. Y bueno, nos dicen que si los organismos elaboran mediante reacciones químicas su propio alimento, se denominan organismos autótrofos.
Por el contrario, los organismos heterótrofos van a ser los animales, hongos y algunos organismos unicelulares, que son los que deben alimentarse de sustancias orgánicas sintetizadas por otros organismos para obtener energía y moléculas estructurales. Entonces, bueno, esta es la diferencia que existe entre autótrofos y heterótrofos. Recordemos las fases del metabolismo, ya que nos piden en la actividad integradora 6 que veamos las diferencias entre el anabolismo y el catabolismo. Les decía, respecto a lo que se refiere en el catabolismo, tenemos que van a ingresar nutrientes con energía a nuestro organismo, como pueden ser carbohidratos, grasas, proteínas, lo que viene en los alimentos, lo que nos da la energía. Entran y va a haber una cierta descomposición en sustancias más pequeñas. Entran moléculas grandes y se descomponen liberando energía química y vamos a obtener otras moléculas más pequeñas utilizadas dentro de nuestro organismo. En el anabolismo es al contrario. Tenemos las moléculas pequeñas o precursoras. Por medio de energía vamos a obtener moléculas más grandes o macromoléculas. Entonces, bueno, esto es la forma en la cual funciona este ciclo y pues es un ciclo constante. Estas son las fases del metabolismo. La clasificación de las biomoléculas. Las biomoléculas pueden ser orgánicas e inorgánicas. Recordemos en la semana pasada estuvimos trabajando con elementos orgánicos e inorgánicos, entonces ya sabemos cuál es la diferencia que existe entre estos dos tipos de moléculas. Biomoléculas porque son necesarias para la vida. En las biomoléculas orgánicas, las principales serán los lípidos, que son las grasas, los ácidos nucleicos, los glúcidos, que son las azúcares, los prótidos, que son proteínas, y las vitaminas. Los carbohidratos también son sustancias orgánicas. Y en las inorgánicas tenemos pues el agua, indispensable para la vida, las sales minerales, que son el calcio, el potasio, el zinc, todas esas sales, que son necesarias y que son indispensables para que se regulen ciertas actividades dentro de nuestra función, para regular ciertas situaciones que existen dentro. Y los gases, bueno, que es el oxígeno, el monóxido de carbono, que son las principales moléculas inorgánicas. Entonces, bueno, pues ustedes investigarán y harán lo referente a esta clasificación. Sugerencias, chicos. En las actividades integradoras deben de agregar siempre una portada y citar sus fuentes de consulta. Para citar las fuentes de consulta ya les había comentado que utilizaran lo que es el formato APA para realizarlo. Es importante que consulten la rúbrica de cada una de las actividades integradoras para que sepan el cómo se está evaluando y cómo se evalúa la actividad integradora. Algo que también es importante es revisar los recursos proporcionados, ya que literalmente en algunas situaciones lo que nos pide la actividad pues ya viene, digamos, resuelto dentro de la plataforma mediante un recurso que se nos proporciona ahí. Es importante también revisar la guía de la semana, la cual les va a ayudar a coordinar y organizar sus tiempos de una manera eficiente. Es bien importante que no dejen de ver los videos sugeridos y que estén trabajando de manera conjunta y a la par, que traten de entrar todos los días a plataforma. En caso de no poder ingresar todos los días a plataforma, no dejen de revisar sus contenidos. Si tienen alguna duda, me la pueden hacer saber en el foro de Aprendiendo o bien, como les decía, vía mensajería en plataforma o por correo electrónico. Y bueno, pues les recuerdo que es bien importante citar en formato APA. ¿Sí? Ahorita, como vamos a estar trabajando con actividades donde van a investigar, es importante que en ambas actividades tengan sus fuentes de consulta al final de las actividades. En algunos casos he visto que yo creo que la mitad del grupo ya maneja lo que son fuentes APA. Los felicito.
los felicito ampliamente porque es algo muy necesario, pero pues la otra mitad todavía se les dificulta esto. Entonces es importante que los que aún no lo tienen bien agarrado, pues bueno, traten de identificarlo y de trabajar bien con esto. No se unió alguien más, parece que es temprano, yo sé, yo entiendo, pero como les decía, no me puedo quedar a mañana, o sea, realmente mañana sí se me dificulta hacer la sesión y bueno, por eso la adelanté al día martes en lugar de atrasarla al jueves y así pues ya tienen las actividades explicadas y tienen el espacio de dudas desde el día de hoy para que estén trabajando con sus actividades. Aquí vienen varias fuentes de consulta que pueden, fuentes de consulta que les pueden ayudar para realizar sus actividades. Tenemos todas estas para lo que es la actividad integradora 5, que son los seres vivos. Y para nuestra actividad integradora 6, que es la nutrición, también tenemos estas fuentes de consulta. Yo les voy a compartir la presentación de esta que están viendo en pantalla para que les sirva de apoyo y tengan las fuentes de consulta y ya ustedes las puedan revisar. Les agradezco que me estén viendo. Sé que ahorita en vivo pues nadie se pudo conectar, pero sé que varios de ustedes pues van a revisar la sesión. Les recuerdo que dudas, preguntas que tengan, ya saben, me las hacen llegar por mensajero. Les recuerdo la habilitación de actividades. Ahorita estamos en semana 3. Se habilita únicamente actividades retrasadas de semana 2 para entregar hasta el día de mañana miércoles. Entonces es importante que me envíen el mensaje de lunes a miércoles. Si envían mensaje viernes o sábado y piden habilitación de actividades, pues desafortunadamente ya no les puedo ayudar en esto. Entonces, bueno, pues sería por mi parte todo. Muchas gracias por su atención, por su asistencia. Y nos despedimos con la frase de la semana del señor Isaac Newton que dice, si he visto más lejos es porque estoy sentado sobre los hombros de gigantes. Isaac Newton se refería a investigaciones que realizaron sus predecesores como Copérnico, las cuales le ayudaron a él a sentar las bases de sus propias investigaciones. Entonces aquí es importante en esta frase darnos cuenta de que siempre necesitaremos de alguien para ver más allá, ¿ok? Entonces, bueno, por mi parte sería todo. Les agradezco su asistencia, sus comentarios, sus dudas que tengan. Les recuerdo, lléguenmelas. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Gracias por comprender este adelanto. Si la semana que entra no puedo realizar sesión, bueno, pues ya saben cuál es la situación. Yo tengo posible fecha de parto para el sábado, que esperemos que así sea. Entonces, ahorita, bueno, pues estoy en preparaciones, ya saben cómo es esto. Entonces, bueno, les deseo lo mejor del mundo. Bendiciones, cuídense mucho. Estamos al pendiente. Saludos a todos y seguimos en contacto. Bye.